Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de Esperanza. Así es, Esperanza Buenrostro, qué gusto saludarte en esta noche, último martes de este 2025. Y a ver qué sugerencia nos tienes el día de hoy. No, ya me platicaron que hay una entrevista muy interesante con Rayo Guzmán, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. Buenas noches, Claudia. Me da mucho gusto presentarles a Rayo Guzmán, que es la escritora de Coyote Balcánico, una novela que me leí el fin de semana y que la verdad me atrapó y me gustó muchísimo. Bienvenida, Rayo, ¿cómo estás? Gracias, Esperanza. Muy contenta de que hayas leído Coyote y de estar platicando aquí contigo. A mí me atrapó, pero me gustaría que seas tú quien le cuente a nuestro auditorio qué va a encontrar en el libro, de qué se trata. Bueno, es un trabajo de 10 años. Van a encontrar una novela que ha representado mi mayor reto literario, porque quise contar esta historia inspirada en una historia real, en un caso real, pero contarlo de una manera muy genuina y muy original, en donde quise mezclar no solamente la cultura de dos pueblos, como es el mexicano y el serbio, sino también su mitología, y al mismo tiempo contar una historia de amor, de pasión entre Eloísa y Darko, ella mexicana, él serbio, y también lo que sucede después que nace su hijo, que es nuestro coyote balcánico, Zoran, que lleva en su sangre pues el linaje chichimeca de su madre y mezclado con la sangre eslava de su padre, que juntos van a vivir una gran tragedia familiar y su búsqueda del perdón con su origen y con su sangre, Esperanza. Claro, y a mí me gustó mucho justamente esta parte que mencionas tú de mezclar las partes de la mitología, porque pudimos habernos quedado con una historia de amor que hubiera funcionado, pero el hecho de estar mezclando esta parte de la mitología me pareció muy interesante y muy acertada. Te acerca mucho también a lo que es la cultura de los balcánicos, ¿no? Y eso me parece que aporta mucho a la obra también. Oye, el título. Es un título potente y enigmático. ¿Cómo se te ocurrió? Porque independientemente de que hables de las mitologías, pues la verdad es que en algún punto te cayó el 20 de esto, de mezclarlo de alguna forma, ¿no? Sí, Mineral de Pozos, que es donde yo decido que debe nacer mi protagonista femenina, que es Eloísa Martínez, tiene un romance conmigo de hace muchos años, Esperanza, y es un pueblo al que yo quiero mucho y que visito con frecuencia, y ahí hay muchos coyotes. Entonces, de inmediato sabía que el coyote iba a ser un gran elemento mitológico cuando platiqué con los grandes viejos del lugar, con los artesanos, entre ellos pues Juan Suárez, ¿no? Que es un gran artesano de Teponastlis, Huehues, Chiclahuastlis, y me contaban las historias sobre nahuales. Dije, definitivamente esto tiene que ir en la novela. Y cuando llego a los Balcanes a comenzar esa búsqueda de información para recorrer los caminos que pisó la verdadera protagonista, quien me regaló su historia y que de ahí comencé a echar a andar mi imaginación, pues me topo con los balacos, con las historias de las brujas de Europa del Este, y decido que Buca, la bruja de los Cárpatos de los Balcanes, será la protectora de Darko. Eso de darle un protector mitológico, espiritual a cada protagonista, no es otra cosa que un homenaje que quise hacer a nuestras culturas. Y los personajes que vamos a encontrar en el bardo, que no son otros, sino que los que van falleciendo y se van yendo a esa dimensión dentro de la novela, pues es mi homenaje a mis ancestros, a mis abuelas, a mis abuelos, y creo que era importante rescatar ese español que ya no se habla. Así que para mí fue un gozo escribirla y me encanta que lectores como tú me digan que les agradó, Esperanza. Para mí fue un gozo leerla. La verdad es que yo dije, a ver, voy a ver de qué se trata la novelita. Y la empiezo a leer y me quedó, te juro, no salí de, ahora sí que mi guarida como un coyote en prácticamente el fin de semana, porque vamos a decirle al auditorio que tiene 380 páginas. O sea, me aventé un buen de horas corriditas, la verdad la disfruté, se me iba pasando, me iba intrigando qué iba a pasar. Me parece que tu libro, que dialoga mucho en temas de frontera, de desplazamiento, o sea, todo este tema social, pero también emocional y quizá muy, muy íntimo. Entonces,
¿cuál es el sentido que más te importa que un lector potencial encuentre o detecte con mayor énfasis en la obra? Porque hay mucha cosa, pasan muchas cosas y en todos estos sentidos, pues, ¿no? La violencia hacia la mujer, hacia el hijo, o sea, hay muchas cosas que tocas. ¿Qué es lo que más con fuerza quisieras tú que se quedara el lector? Pues que cuando termine la historia se quede con una sonrisa, con un suspiro, que abrace el libro, porque creo que mi única intención es que realmente disfrutes lo que es leer una gran historia. Y creo que los personajes dan para muchos públicos. Me ha sorprendido la cantidad de jóvenes que me escriben, que aman a Zoran, a Hugo, a Flavia, la gran cantidad de personas de edad que aman a Brígida, a todos los del Bardo, ¿no? Y los jóvenes adultos ya como nosotros que buscan encontrar, ¿no? Esos puentes de comprensión con Eloísa, con Darko. Entonces, para mí como autora ha sido una sorpresa cómo está acaparando de los diferentes públicos y cada uno encuentra su razón para leer. Mi intención al escribir esta historia con esta narrativa en la que te digo, me representó para mí todo un reto y mucho tiempo, ha sido el que cuando cierren ese libro sientan esperanza. Hay tantas cosas, historias que nos dejan con un hueco en el estómago y que decimos, ¿por qué sucede esto en el mundo? Creo que a pesar de lo duro y las rudezas que narramos en la novela, me encanta que la gente al cerrar el libro sienta esperanza y ganas de abrazar a sus seres amados, ganas, deseos de honrar a sus ancestros y de agradecer, ¿no? Agradecer todo lo que representa nuestra riqueza cultural como mexicanos y, ¿por qué no?, también como serbios, porque lo han leído serbios y también les encanta el coyote. Coyote Balcánico, Rayo Guzmán, de verdad es una novela que les recomiendo mucho porque la van a disfrutar en muchos sentidos. También me gustó mucho leerlo, toda la parte serbia, toda la parte de los Balcanes y todo lo que, con tanto tacto, o sea, porque creo que conocemos la historia, pero la parte muy terrorífica y me parece que aquí logras tú transmitir el dolor que el pueblo ha pasado, todo lo que se han enfrentado, pero sin caer en eso. Y Sí. porque no era por ahí. O sea, no iba por ahí, era claramente, pero a lo mejor la tentación pudo haber estado. O a mí me hubiera desagradado mucho que me llevaras por ese recoveco. No, como que ni al caso. Entonces, creo que dices lo suficiente de la mitología, que me gustó conocerlo. No conocía tanto de esa parte de la mitología de aquel lado. Y por supuesto, salvar la nuestra y compaginarlas. Y el resultado es Coyote Balcánico, recomendadísima. Mucho éxito, larga vida a tu novela, espero que siga tocando el corazón de muchos lectores. Gracias de corazón, que así sea. Gracias, buenas noches.